A ver si tenemos ya en línea al diputado Luis Eduardo Martínez. Él forma parte de la Comisión de Diálogo y Paz, es vicepresidente de esta comisión de la Asamblea Nacional, electa en el año 2020. Es el diputado, tenemos en línea al diputado Luis Eduardo Martínez, sí lo tenemos en línea. Luis Eduardo, buen día, ¿cómo está? Y ante todo le ofrecemos disculpas, se nos complicó un poco la agenda de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, no importa, entre victorianos todo se vale. Bueno, ¿Sabes que yo lo soy? Sí, gracias, de verdad, se nos complicó la comunicación con una entrevistada que se encuentra en los Estados Unidos. A ver, diputado, ¿le fue entregado o fue devuelto pues su estructura o el centro comercial al señor Cohen, propietario del Sambil La Candelaria? Él da declaraciones, ya ha declarado sobre el tema y usted ha dicho, o lo hemos podido revisar, que esto es parte de un proceso que se podría ver de devolución de, digamos, estructuras o sitios expropiados en un momento determinado por el sector oficial. ¿Qué es lo que hay en concreto, diputado? Y de nuevo, buen día, ¿cómo está? Buenos días. Ajá. Ahí estoy convencido de ello. La decisión de adelantar un giro en lo que son las políticas económicas del gobierno venezolano, y de ello es fundamental generar confianza en los empresarios, y para generar confianza en los empresarios hay que proteger sus activos de tal manera de que empresas que dejaron de estar en manos de sus propietarios pudieran en los próximos días, semanas, meses incluso, retornar a ellos para que puedan, como va a ser el caso del Sambil, reiniciar actividades. Yo siento una señal muy positiva la que se ha dado con el centro comercial Sambil La Candelaria, y que de acuerdo a los datos, la información que tenemos, el proceso debería continuar. En cualquier caso, esta semana que tenemos reunión de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación, voy a plantear el punto, porque tanto Fedecámaras como Fedenagas nos entregaron unas listas de inmuebles, de bienes, de fondos que está en nuestro poder y que hemos hecho en su momento de conocimiento del Ejecutivo Nacional, y entonces vamos a verificar cuál es el estatus de cada caso o de todos los casos en su conjunto. Sí, hay un listado que ustedes manejan, ¿ah? Sí, que manejan en esta comisión. Sí, la Fedecámara y Fedenaga nos entregaron meses atrás, claro, unas listas. Hay de todo también, porque, por ejemplo, yo estaba anoche revisando nuevamente el listado de cara a la reunión que vamos a tener, y me encuentro, por ejemplo, con en la lista, seguramente fue un error, con el Banco de Venezuela. Sí, es cierto, el Banco de Venezuela en su momento fue expropiado, pero fue un proceso legal, fue un proceso consensuado entre el Ejecutivo y los españoles dueños, claro, y al final se les pagó. Creo que salieron buenísimos con el pago que se le hicieron, por cierto. Entonces, estamos revisando nuevamente para el próximo encuentro de la comisión, entonces refrescar lo que allí está en esos listados. Pero te repito que son dos listas que nos han entregado, una Fedecámara y otra Fedenaga. Sí, en todo esto aparece Consecomercio. La presidenta de Consecomercio, la señora Polecel, ella está pidiendo, pues, en nombre de Consecomercio, que sea un proceso, esto lo colocamos entre comillas, de devolución transparente, y que no se establezca aquello de complacencias o de entregas de digamos, inmuebles o estructuras expropiadas a gente amiga, ¿se entiende? Gente amiga del gobierno. Es la lectura que yo hago, ¿eh? Bueno, hasta donde yo he visto no ha habido ningún sesgo en el proceso, en la recepción de los casos, en la valoración de los casos. Y yo creo que, tal como están las cosas, deberíamos tener un mínimo de buena fe de que empiezan a resolverse planteamientos, reclamos que se habían venido haciendo durante años, pero particularmente en los últimos meses a través del grupo parlamentario, del oficialismo, de la oposición, que nos encargaron de esta tarea de dialogar con distintos sectores de la vida nacional. Diálogo, por cierto, que esta semana se va a realizar con más fuerza, con mucha más fuerza, pensando precisamente en lo económico y en lo social, más que en lo político. Sí, un diálogo del cual ha hablado Nicolás Maduro en términos de que hay que reformatear, y ya Jorge Rodríguez también se ha pronunciado y dijo en el día de ayer, pues, que esto iba a ser un diálogo que iba a ir más allá de lo que hubo en México, donde estarían involucrados todos los sectores. Él habla de todos los sectores de la sociedad y todas las organizaciones políticas, ¿eh? Inclusive habla de todas las oposiciones. Él habla de todas las oposiciones. A ver, ¿qué nos dice Luis Eduardo Martínez? Bueno, que esa ha sido nuestra prédica. Si tú revisas
mis declaraciones y, digamos, mis posiciones públicas, pero también las privadas en los últimos meses, señalé hasta el cansancio de que el diálogo tenía que ser inclusivo, que no podía estar referido a un sector de la oposición y al oficialismo, que tenía que incluir otros sectores de la vida nacional, que tenía que ser transparente, que debía ser en Venezuela, porque no había ninguna razón por la cual ir a conversar en México cuando aquí hay un ambiente de paz y de tranquilidad que permitiría negociar y conversar sin salir de nuestra frontera, y que debería enfocarse en lo económico y en lo social. De tal manera que yo en lo personal estoy bien contento de que ese permanente predicar por diálogo inclusivo, transparente, nacional y enfocado hacia lo económico nacional y social haya prosperado y hoy sea la narrativa de todos. ¿Cómo van digamos, por llamarlo de alguna manera, los contactos, los preencuentros con Gerardo Blay en función de digo Gerardo Blay porque es la persona que estuvo al frente, pues, o que está al frente de la oposición que se sentó en México, ¿eh? En la comisión nos repartimos el trabajo. El presidente de la comisión, que a su vez es el presidente del Parlamento, públicamente señaló de que él iba a invitar a Gerardo Blay, al amigo Gerardo Blay. Yo me he encargado y he notificado, naturalmente privadamente, a la directiva de la comisión de contactar a otros líderes políticos distintos a los que estamos en la Alianza Democrática, y no solamente líderes políticos, he contactado también líderes empresariales del sector comercio, del sector ganadero, de las universidades, y yo ayer le informaba a algunos de los miembros de la comisión que estaba gratamente sorprendido porque ni uno solo de los que he hablado han puesto reservas en incorporarse al diálogo. Eso es una buenísima señal. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las expectativas de Luis Eduardo Martínez? ¿Qué espera Luis Eduardo Martínez que se logre con este proceso de diálogos, de negociaciones entre... Ojalá que se logren sentar todos los sectores y ponerse de acuerdo. Yo creo que eso es necesario, sería un oxígeno para la sociedad venezolana. Fundamental, Dalma. Yo lo creo así. Mis expectativas son mucho mayores que las del 2021, por cierto. Mañana jueves vamos a presentar el informe del desempeño de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación en el plenario de la Asamblea Nacional, con los logros del 2021, que otra vez, como no lo calcaríamos, a veces la gente no lo conoce, pero las elecciones regionales, la apertura para la reforma del sistema judicial, la designación del CNE, la generación de un clima de estabilidad política y social en Venezuela es parte del trabajo del 2021. En el 2022, reitero, mi insistencia es que nos concentremos en la recuperación de la economía con la inclusión social. Lo electoral puede esperar, debe esperar, tiene que esperar constitucionalmente en el 2024, el próximo proceso electoral. No podemos pasar 2 años, casi 3, tirándonos de las greñas, cuando los venezolanos están pasando tantas necesidades. Hay que concentrarse en el sueldo, en el salario, en las pensiones, en los servicios públicos, en la calidad de servicios de salud y de educación. Eso hay que concentrarse en estos casi 3 años. Hay quienes consideran, ya que hablamos de la recuperación económica, voy a centrarme en la recuperación económica del de a pie, pues, ¿no? Del profesor, de la maestra, de la secretaria, del obrero, en fin, del empleado. Hay quienes consideran que el salario mínimo tendría que estar por lo menos en unos $400. Esto ha estado sobre la mesa en esas conversaciones, pues, que se llevan a cabo para mejorar la economía del país, que esto sería parte de mejorar la economía del venezolano. En un par de reuniones de la comisión se ha tocado el tema del salario. Bueno, yo en esta cosa debo ser sincero y transparente. Recuerdo que la última ocasión en que se lo planteó con muchísima preocupación el diputado Nicolás Maduro Guerra. Lo tengo en este momento en la memoria de que habló de esas circunstancias. Ha habido, ya lo sabemos, un aumento del salario mínimo, pero que si bien multiplicó por 7 el existente, sigue siendo insuficiente. El diputado Francisco Torrialba, que es miembro de la comisión, declaró ayer, es un diputado oficialista, de que el gobierno no va a dejar pasar el 1 de mayo sin un nuevo aumento. Nosotros estamos trabajando una propuesta que vamos a llevar al CDN de Acción Democrática el día sábado, pues queremos que sea una propuesta respaldada por toda la organización y, si es posible, por toda la oposición, acerca de una ley de salario mínimo vital digno y pensiones dignas.
con unos montos que se corresponderían con lo que la Constitución establece. La Constitución establece que el salario, las remuneraciones tienen que garantizar una vida digna para los trabajadores. En ese sentido, el proyecto ya está listo, ya está en manos de los jefes de fracción de AD y de la Alianza Democrática y en manos del CNDD, y esperamos su visto bueno. Yo creo que la semana que viene, si lo aprueba el CDN, el sábado deberíamos estar presentando este proyecto que, bueno, te doy el dato, te parece mucho lo que estás diciendo tú, que es lo necesario, pues además es elemental. Bueno, a ver. Te parece mucho lo que tú estás planteando. Bueno. Además de que introduce la figura de la indexación, que es importante, pues tú no haces nada con que te aumenten el salario hoy y mañana entonces tripliquen, cuadripliquen los precios, como a veces pasa pues, en Venezuela. Uh-huh. Sí, habría también que hablar, ¿no? Con lo que conforma el aparato productivo, el sector productivo del país, porque a lo mejor hay empresas que pueden pagar ese monto y hay otras pequeñas empresas que no pueden pagar ese monto, ¿no? Entonces, en el caso del sector privado, mira, yo estoy al frente de una universidad de gestión privada y estoy inserto en un grupo empresarial importante de Venezuela. Entonces yo me sé eso de memoria. Inmediatamente cualquier empresa revisa su estructura de costos, introduce las modificaciones que sean y garantiza este pago. Me preocupa más el sector público, que es el que depende precisamente de unos ingresos que eran menguados el año pasado, pero pareciera que van a empezar a mejorar de cara a la crisis petrolera que hay en el mundo. De tal manera que, es más, además, bueno, no sé, en muchos medios de comunicación entonces hoy una empresa que esté cancelando el salario mínimo anterior y el de ahora. uh-huh. Sí. Porque las remuneraciones, lo sabemos todos, son mucho mejores que en el sector público. Siguen siendo insuficientes, pero son mejores. De tal manera que quizás el impacto sea menor. Hay que evaluarlo, claro. Sí. Bueno, diputado, muchísimas gracias por atendernos. A la orden, pues, en Victoria 103.9 FM, acá en la Victoria, Estado de Aragua. Muchísimo cariño para todos los habitantes de Victoria y poblaciones circunvecinas, el municipio de Río, todos, absolutamente todos. Por cierto, aunque es vecino, esto es la que se dé que el diálogo se reanude en la Colonia Tovar. En la Colonia Tovar sería la sede para la reanudación del diálogo. No, lo estoy planteando yo. Yo he planteado que en México vayamos a conversar la Colonia Tovar. Bueno, también agregué Choroní y Ocumare de la Costa, que son tres localidades extraordinarias. ¿Tú te imaginas el diálogo en la Colonia Tovar? ¿Quién va a molestarnos allá? Okay, estar por allá en Ciudad de México, tan lejos. Bien, ok, ya capté. Bueno, muchísimas gracias. Pues un abrazo, feliz día. Un abrazo. Dije, eso sí sería tremendo tu vaso. El diálogo, entendí, es que el problema...